los que nos falten. Vamos a ver. Gutiérrez Quesada, Lira Luna, Márquez Bravo, Presente. Martínez Pérez, Presente. Martínez, a ver, no, ya estuvo. Meléndez Vilchis, Presente. Miguel Gómez, Presente. Montes Flores, Arba Núñez, Presente. Ochoa Pausic, Presente. Ordóñez Sánchez, Pérez Oñate, Quesada Cázares, Presente. Quiroz Juárez, Ramos Soriano, Presente. Riveros González, Robles Díaz, Romero Hernández, Presente. Romero Ortega, Presente. Sánchez Córdoba, Presente. Silva, Torres Escamilla, Jasso, Presente. Vázquez Peña, Presente. Velasco Toledo, Presente. Velázquez Osorio Presente. y Zamudio Gallegos. Bueno, entonces voy a hacer otro repaso para ver los que faltaron. Anguiano, González García, Gutiérrez Quesada, Montes Flores, Presente. Ordóñez Sánchez, Pérez Oñate, Quiroz Juárez, Riveros González, Robles Díaz, Silva Viña, Torres Escamilla. Presente. A ver, Torres Escamilla. Sí, presente. A ver, y Zamudio sí me contestó la primera vez. No, presente. Vamos con el 9. A ver. Álvarez Barrera.
Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces quedamos Álvarez Barrera, Arzate Salazar, Ayala Jiménez, Presente Ayala Jiménez. Calderón Cerón, Presente. Camacho Dionisio, Presente. Caña Serrano, Presente. Capiz Castro, Castilla Padilla, Presente. Colín Zavala, Presente. Domínguez Gavino, Presente. Gabriel Rivera, Presente. García Vite, González Godínez, Presente. Casca, Presente. Jiménez Velázquez, Presente. Lezama Flores, Presente. López Pérez, Presente. Lucas Salazar, Presente. Martínez Reyes, Presente. Molina Padrón, Cornelas Valencia, Ramírez Aldaña, Presente. Ramírez Sánchez, Presente. Rioja Flores, Rodríguez Vázquez, Presente. Rosales Quesnel, Presente. Ruiz Escalante, Presente. Viral Q y Villeda Campos. Presente, Bien. profe. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Los que me faltaron del pase de lista al final de la sesión, a ver si ya se incorporaron. Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos lo que estuvimos viendo el día de ayer. Y nos quedamos hasta esta parte de cinemática, un problema este. Dice, ejemplo, un móvil se mueve en línea recta a una velocidad de 60 kilómetros por hora. En un cierto instante se encuentra a 200 metros de un objeto en la carretera. ¿Después de cuánto tiempo estará a 20 metros del objeto? Entonces, yo sugiero que trabajen este problema, ¿verdad? No dejé espacio aquí para que lo trabaje yo. Lo puedo trabajar en una pizarra aparte, pero la idea es que ustedes trabajen con este problemita sencillo, ¿verdad? Un móvil que inicialmente está, digamos, moviéndose sobre una línea recta y ve un objeto, ¿verdad? Ve un objeto en la carretera. ¿Verdad? En ese momento, el móvil, no sé, a lo mejor es un auto, se encuentra a 200 metros
del objeto. Entonces, ¿cuánto tiempo va a transcurrir para que el móvil se encuentre a 20 metros del objeto? Es decir, aquí cuando esté el móvil aquí, a 20 metros, esa es una posición, 20 metros. Indudablemente que va a haber otra posición cuando haya pasado ese objeto. Va a haber una posición por acá cuando vaya el móvil. Cuando ya lo haya pasado. Y que ahora también esté a 20 metros de distancia. Entonces va a haber dos posiciones. Trabájenlo y ya si hay dudas, lo comentamos la siguiente sesión. Bien, vamos a ver el problema que está planteado acá. Es un problema del TIPENS de Física, Conceptos y Aplicaciones de la 6ª edición. Es el problema 643. Dice, un vagón de ferrocarril parte del reposo y desciende libremente por una pendiente con una aceleración promedio de 4 pies por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿cuál es su velocidad al cabo de 5 segundos? ¿Y qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? Les recuerdo que antes de iniciar entonces un problema, tenemos que analizar qué tipo de problema es. Entonces, aquí no me dicen que se trate de un MRUV, ¿verdad? Ni siquiera me dicen que se trate de un MRU. Entonces, tengo que decidir qué tipo de movimiento es. Por esta información que me dan aquí, esta información, aceleración promedio, un valor promedio es un valor que se mantiene constante entre varios valores. Entonces, de esa información, yo deduzco que se trata de una aceleración constante. Muy bien, entonces estoy en libertad de aplicar ecuaciones de aceleración constante. Bien, la ecuación que se ajusta a mis datos es la de la velocidad. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Sustituyo los datos que me dan como parte del reposo, entonces su velocidad inicial es 0. Su aceleración constante es de 4 pies por segundo al cuadrado y el tiempo es de 5 segundos. En ese tiempo de 5 segundos, el móvil alcanza una velocidad de 20 pies por segundo. Ojo, estas unidades pies son unidades del sistema inglés, no son unidades del sistema internacional. Entonces, si en el texto me dicen exprese su resultado en unidades del sistema internacional, pues ya sé que son metros sobre segundo. Y entonces hay que hacer la conversión. 20 pies por segundo es igual a 6.1 metros por segundo. ¿Verdad? A veces ni siquiera necesitan decirme que haga la conversión al sistema internacional. Las opciones a veces están dadas en metros por segundo. Entonces, para poder comparar mi resultado con alguna de las opciones, pues tengo que convertir esto a metros por segundo. Entonces, hay que estar atentos a esos detalles. Por otro lado, ¿qué distancia habrá recorrido ese móvil? Contando a partir de la posición inicial 0, a partir de donde comienza a descender, desde esa posición comienzo a contar la posición que va recorriendo, que va tomando el cuerpo. En el caso de un movimiento rectilíneo, ¿verdad? La magnitud de la posición desde x igual a 0 hasta x igual a un tiempo posterior, ¿verdad? En magnitud, pues también es la distancia, porque alguien dirá, bueno, ¿cómo es la distancia? Le está llamando posición y no o le está llamando distancia y primero dijo que era posición. Recuerden ustedes que si yo tengo, ¿verdad? Si yo tengo un vector posición X, un vector posición, la magnitud de este vector en un movimiento rectilíneo, ¿verdad?
representa su magnitud desde x igual a 0, también representa la magnitud de ese vector, la distancia que habrá recorrido, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Representa la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque no se regresó el móvil, continuó moviéndose en el mismo sentido. Entonces, para calcular la distancia recorrida, aplico la ecuación que se ajusta a los datos. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la distancia en este caso recorrida vendrá siendo de 50 pies, o bien convertido a unidades del sistema internacional a 15.2 metros. Bien, entonces ahí terminó ese problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Luego tenemos otro problema acá. El problema 660, también del TIPENS, de la 6ª edición. Ahora nos dicen que una persona asciende verticalmente en un globo con una velocidad, déjenme ver, aquí está. Y me voy a valer del apuntador para que me vayan siguiendo y no se pierda. No se pierda donde le estoy indicando. Aquí va. Entonces dice, asciende verticalmente en un globo con una velocidad de 4 metros por segundo. Esto de que asciende verticalmente es una información sobre la velocidad inicial que va a tener el objeto que se va a soltar, ¿verdad? Dice que asciende con una velocidad de 4 metros por segundo. El objeto que va dentro del globo pues lleva esta misma velocidad de 4 metros por segundo. Esa es la velocidad que voy a tomar como mi velocidad inicial, pero dirigida verticalmente hacia arriba. Entonces, aunque desde el globo a alguien le parezca que solamente lo soltó y empezó el cuerpo a caer, para una persona que está en tierra, ¿ya? El proyectil hizo una subida y luego empezó a bajar. Entonces, eso que subió es la velocidad que el globo le imprime en el momento en que el proyectil se libera del globo. Esa es mi velocidad inicial. Y suelta una bolsa de arena en el momento en que el globo está a 16 metros sobre el nivel del suelo. Calcule la posición y la velocidad de la bolsa de arena con relación al suelo después de 0.3 segundos. ¿Cuántos segundos después de haber soltado la bolsa llegará al suelo? Vamos a ver la solución. Entonces, ahora tenemos un movimiento, ¿verdad?, de tiro vertical, ¿verdad?, donde la posición inicial medida desde el suelo, pues es de 16 metros, que es la posición que tiene el globo. La velocidad inicial, pues es la velocidad que tiene el globo inicialmente de 4, ¿qué dice? 4 metros por segundo. Aquí está, 4 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad inicial y es una componente positiva porque dije que es la velocidad que le imprime el globo mientras se va moviendo hacia arriba. En el tiempo de 0.3 segundos, quiero saber qué posición Y tiene. Un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, al hacer cuentas, encuentro que el proyectil o el objeto o la bolsa, es una bolsa de arena que solté, se encuentra a 16.8 metros del suelo. 16.8 metros. Bien, y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo va a transcurrir para que llegue hasta el suelo? Bueno, eso impongo la condición en esta ecuación. Cuando la coordenada Y de esa bolsa sea 0, ¿verdad?, el proyectil estará llegando en ese momento, estará a punto de impactarse, y resuelvo esa ecuación. Cuando Y igual a 0, se obtiene un tiempo de 2.26 segundos, que será el tiempo que habrá tardado esa bolsa de arena en caer. Bien, si hay alguna pregunta, adelante antes de pasar a la siguiente parte. Bien, continuamos. Durante el estudio del movimiento de los proyectiles,
¿no? Tenemos el llamado movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Entonces, se trata de un movimiento que en algunas ocasiones se define como una combinación de dos movimientos. Un movimiento horizontal, que es un MRU, porque no hay aceleración horizontal, y un movimiento vertical, donde sí hay aceleración constante. Entonces, esta aceleración constante, ¿verdad?, me identifica al movimiento en la dirección vertical como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Verdad? Como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, conclusión, el movimiento de un proyectil se puede ver como la combinación de dos movimientos, un MRU y un MRU-V. ¿Qué elementos tiene el movimiento de un proyectil? Tiene varios elementos. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, tiene una velocidad inicial, aquí la estoy marcando, ya no me quedó más grande, por eso le puse una flechita ahí. Tiene una velocidad inicial, que es la velocidad inicial de disparo. Tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Tiene un alcance horizontal máximo, que se le puede llamar Xmax o R simplemente. Tiene una altura máxima, que se le identifica como una H mayúscula o como una Y max, como quieran llamarle. Y entonces, con estos elementos que tiene el movimiento parabólico, nos interesan algunas cosas. Vamos a ver qué cosas. Recuerden que como se trata de un MRU en la dirección horizontal, este vector velocidad que está aquí, en la dirección horizontal, se va a mantener constante durante todo el movimiento. No va a cambiar. Se mantiene constante. ¿Y cuánto vale esa velocidad en cualquier instante sobre el eje X? Lo mismo que vale aquí al inicio cuando fue disparado. Lo mismo que esta velocidad inicial en X. Lo mismo. Entonces, es algo que nosotros aprendimos del movimiento de los proyectiles, ¿verdad? Su componente horizontal se mantiene constante, mientras que su componente vertical va cambiando. Inicialmente tiene esta componente vertical, que es la velocidad inicial en Y. Tiene esta componente vertical y después va haciéndose pequeñita, hasta que en el punto de máxima altura, esa componente vertical de la velocidad es 0. Y después comienza a bajar, aparece en sentido opuesto esa componente y va aumentando, de tal modo que cuando esté aquí a punto de impactarse, la componente vertical de la velocidad, ¿verdad?, en ausencia de fricción, debe ser igual al tamaño de esta velocidad inicial en la dirección vertical hacia arriba. Bueno, podemos encontrar entonces lo que es la posición en X y en Y mediante las ecuaciones del MRU. Recuérdense que esta ecuación proviene de la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿verdad? Y esta ecuación proviene de la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de G por T cuadrada. Y ese seno y coseno aparecen porque he proyectado el vector velocidad tanto en X como en Y. De ahí que aparezca la componente, perdón, sí, está bien. Pensé que la había escrito mal acá, está bien. De ahí que esta componente inicial en X valga velocidad inicial coseno del ángulo y esta velocidad inicial en Y sea este término, velocidad inicial por el seno del ángulo. Bien, entonces con esas ecuaciones nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cuánto tarda el proyectil en aterrizar al mismo nivel en que fue disparado. Si fue disparado de este nivel, desde aquí, entonces el mismo nivel acá, donde aterriza. A eso se le llama tiempo de vuelo. Y no necesariamente en esas condiciones. Si un proyectil se dispara desde una colina,
es decir, desde una pequeña montaña, pues el tiempo que tarda desde que es disparado hasta que se impacta es el tiempo de vuelo, tiempo que tarda volando el proyectil. Bien, entonces tenemos ahí el tiempo de vuelo que tarda el proyectil en moverse desde el punto de disparo hasta donde se impacta. Tenemos el alcance horizontal del proyectil desde que fue disparado hasta que se impacta. Este es lo que se llama el alcance horizontal. Tenemos la altura máxima del proyectil, Y tenemos, ¿qué más? La ecuación de la trayectoria. Entonces, son ecuaciones que se deducen simplemente a partir de estas dos ecuaciones. Por esa razón, muchas veces los estudiantes se angustian cuando dicen, me tengo que aprender muchas fórmulas. Fíjense, me tengo que aprender la ecuación de la coordenada en X. Me tengo que aprender la ecuación de la coordenada en Y. Me tengo que aprender la ecuación del tiempo de vuelo, el alcance horizontal, la altura máxima, la ecuación de la trayectoria. No, pues entonces mi cabecita no da para tanto, ¿verdad? Entonces, ahí lo relevante es que sepan ustedes de dónde sale cada una de estas ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación del tiempo de vuelo. Es fácil sacarla. Si ustedes imponen en esta coordenada Y, ¿qué pasa cuando Y igual a 0? Pues en Y igual a 0 el proyectil está saliendo aquí. T igual a 0 debe de salir. Y el otro Y igual a 0 es cuando el proyectil está llegando acá. Ese tiempo lo despejo de esta ecuación. De ahí surge este tiempo. De ahí surge este tiempo de vuelo. De imponer la condición Y igual a 0. ¿De dónde surge esta condición R, el alcance horizontal? Pues de aquí surge de que, ¿verdad? Ya una vez que tengo el tiempo que tardó desde aquí hasta que recorrió todo esto y aterrizó, con ese tiempo lo sustituyo aquí. Y entonces lo que voy a obtener es hasta dónde llegó el proyectil. Bueno, entonces ahí tenemos esa situación. Vamos a ver un ejemplo sobre movimiento parabólico. Es un problema que está aquí. Es el 662 de el Tippens. Me faltó aclarar la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria, muchachos, algo muy importante que deben de saber o que deben de recordar los estudiantes es que yo tengo la descripción de las coordenadas del proyectil, su coordenada X, su coordenada Y, pero no están relacionadas. Es decir, cada coordenada depende del tiempo. La coordenada X depende del tiempo. La coordenada Y depende del tiempo. Entonces, para poder relacionar las coordenadas, necesito eliminar el tiempo. El tiempo es lo que conecta a las dos coordenadas. Por eso se llama parámetro. El parámetro T, a esas ecuaciones se les conoce también como ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Están relacionadas, pero no directamente, sino de manera indirecta a través del tiempo. Entonces, lo que hago es eliminar el tiempo. Por ejemplo, despejo el tiempo de aquí y lo sustituyo acá. Cuando hago eso, obtengo una relación entre Y y X, y esa relación es precisamente esta relación, la ecuación de la trayectoria. Muy bien. Entonces, nos dice el problema así. Una persona desea incidir en un blanco que tiene un alcance horizontal de 12 kilómetros. ¿Cuál deberá ser la velocidad de un objeto proyectado con un ángulo de 35 grados para que caiga en el blanco? ¿Cuánto tiempo permanecerá en el aire? Leemos otra vez el problema. Dice, una persona desea incidir en un blanco que tiene un alcance horizontal de 12 kilómetros. ¿Cuál deberá ser la velocidad de un objeto proyectado con un ángulo de 35 grados para que caiga en el blanco?
y cuánto tiempo va a permanecer en el aire. Con estos datos que me dan, el alcance horizontal de 12 kilómetros está a una distancia del punto de disparo de 12 kilómetros. Me dan el ángulo de disparo. Voy a disparar el proyectil a un ángulo de 35 grados. Bueno, dice, ¿qué velocidad le voy a imprimir para que le pegue a ese blanco? Si yo me voy a las ecuaciones que tengo de movimiento parabólico, ¿verdad? Trato de ajustar los datos, alguna de esas ecuaciones. La única ecuación que se me está ajustando, ¿verdad?, es la ecuación de la trayectoria, la coordenada Y, ¿verdad?, cuando el objeto está a una distancia de 12 kilómetros, el ángulo es de 35 grados, la X es de 12 kilómetros y hay que despejar la velocidad inicial cuando la Y valga en ese caso 0, porque en ese momento el proyectil estará aterrizando para pegarle al blanco que le estoy apuntando. Y igual a 0. Entonces, en mi solución aparece, usamos la ecuación de la trayectoria. Si ustedes revisan, cuando revisen este problema en el TIPENS, está resuelto de una manera alternativa. También es válido, ¿eh? Quisieron ahorrarle un poco de álgebra a los estudiantes, pero finalmente, pues, se llega al mismo resultado. Si quieren echarle un vistazo después, con calmita, pues adelante, ¿no? Bien, yo uso la ecuación de la trayectoria. Y igual a esto. Ahora, cuando Y igual a 0 y la coordenada X sea de 12 kilómetros al sistema internacional 12,000 metros, resuelvo esta ecuación. ¿Para qué incógnita? Para la velocidad inicial. Resolviendo entonces esta ecuación cuando Y igual a 0, encuentro una velocidad inicial de 354 metros por segundo. Una vez que ya tengo la velocidad inicial de disparo, si el proyectil fue disparado de tal modo que pegó en el blanco, aquí está el blanco, aquí está el blanco, entonces, una vez que ya tengo esta velocidad inicial con la que fue disparado el proyectil a 35 grados, me pregunto cuánto tiempo ocurrió de vuelo. Esa ecuación sí la tengo directamente y la puedo usar de la ecuación del tiempo de vuelo acá. Tiempo de vuelo. 2 veces la velocidad inicial, seno del ángulo de disparo entre G. 2 veces seno del ángulo entre G. El tiempo de vuelo es de 41.4 segundos. Y ahí terminó este ejercicio. Bien, si hay algún comentario, adelante. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Todo eso se pudo haber conseguido con las ecuaciones, digamos, originales del MRU-A? En realidad, fíjese bien, esta es una ecuación del MRU. No hay aceleración. Y esta es una del MRUV. ¿Qué es lo que he agregado? Este término, que ahora lo he sustituido por la proyección del vector velocidad inicial. Es este término que aparece aquí. Son ecuaciones del MRUV. ¿Por qué? Porque el proyectil, el movimiento de un proyectil es una combinación de 2 movimientos que ya se estudiaron. No estamos usando ecuaciones nuevas.
Bueno, vamos a ver ahora algo más que me quieran preguntar. Profe, ¿cuánto le salió en el tiempo de Dígame. vuelo? ¿Mande? Dígame. ¿Cuánto le salió en el tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo, 41.4 segundos. A ver, chéquenlo si está bien. 2 por 354 por el seno de 35 entre 9.81. Vayan checándolo a ver si no hay error ahí de dedo. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Correcto. Cuando les mande este material, les voy a mandar varios ejercicios de estos temas para que en las siguientes sesiones, si en alguno de ellos se hayan atorado, pues me pregunten. Si no, pues es para que ustedes se entrenen. Y también vamos a ver qué ejercicios trae la guía. Vamos a ver el movimiento circular. Movimiento circular uniforme o MCU. La característica de este movimiento, dice, la velocidad angular permanece constante. Fíjense ustedes, va muy de la mano con lo que es el MRU. En el MRU, la velocidad tangencial o lineal es lo que permanece constante. En el MCU existe una velocidad angular existe una velocidad angular que permanece constante. Cuando un cuerpo está girando, posee una cierta velocidad angular. Un cuerpo que está girando, posee una cierta velocidad angular. Cuando el cuerpo gira desde un punto A hasta un punto B, subtiende un ángulo teta entre estos dos puntos. Si yo divido el ángulo entre el tiempo en que lo describió, esa es la velocidad angular, que la denotamos mediante la letra omega. También hay que recordar que la velocidad angular es un vector y se supone un vector que está alojado en el centro de la trayectoria. En el centro de la trayectoria. Entonces, esa velocidad angular permanece constante, no cambia en magnitud, no cambia en dirección y no cambia en sentido. Para describir a este movimiento circular, ¿verdad? Lo que tenemos es de esta misma ecuación, surge esta. Voy a escribirlo con rojito, al fin que luego lo borro. Fíjense ustedes, el ángulo descrito en el intervalo de tiempo, pues es la velocidad angular. De aquí que el ángulo descrito es la velocidad angular por el tiempo. Y el ángulo descrito es el ángulo, posición angular final menos posición angular inicial igual a velocidad angular por el tiempo. Y de aquí ya surgió esta ecuación. Entonces, van muy de la mano con el MRU. Entonces, ¿qué tenemos en el movimiento circular uniforme? Esta ecuación que rige el movimiento circular uniforme. ¿Qué característica tiene aquí? Si uno ya dominó bien lo que es el MRU, pues es muy parecido al MCU. Pues en el MRU la velocidad permanece constante, pues en el MCU también la velocidad permanece constante. ¿Pero qué velocidad? Pues la velocidad angular. La velocidad angular. ¿En qué unidades se mide la velocidad angular? Aquí yo lo digo.
donde teta se mide en radianes y omega entonces se mide en, fíjense ustedes aquí, radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. En este movimiento, la velocidad tangencial y la angular, omega, hay una relación entre esas dos velocidades, entre esta velocidad angular y la velocidad tangencial que tiene en cada punto de la trayectoria, se relacionan por esta ecuación. La velocidad tangencial se obtiene multiplicando la velocidad angular por el radio de la trayectoria circular y se mide en unidades del sistema internacional en metros por segundo. Bien, entonces, la velocidad tangencial está cambiando constantemente en dirección, no en magnitud, porque fíjense ustedes que como esta velocidad angular se mantiene constante y el radio de la trayectoria es constante, el producto de dos constantes es una constante. Esta magnitud permanece constante. Lo que no se mantiene constante es su dirección. ¿Quién está haciendo que cambie la dirección del vector velocidad? Una aceleración llamada centrípeta. Esta aceleración centrípeta está dirigida en todo punto de la trayectoria hacia el centro de la trayectoria. Esta es la aceleración centrípeta como vector. Y en magnitud es la velocidad tangencial que tiene en ese momento al cuadrado entre el radio de la trayectoria. O bien, ya que la velocidad se relaciona con la velocidad angular como omega por r, entonces cuando yo sustituyo esta velocidad aquí, también obtengo esta segunda expresión de la aceleración centrípeta. Velocidad angular al cuadrado por el radio de la trayectoria. Estas son mis ecuaciones que relacionan cantidades lineales con cantidades angulares. Cantidades lineales porque se miden metros. Angulares porque se miden radianes. Esto se mide en metros por segundo al cuadrado. La aceleración centrípeta. De ahí tenemos otro movimiento, también el movimiento circular uniformemente variado. Miren, aquí están, por si alguien dice, no, ya me asusté porque ya tengo 4 de caída libre, más 4 del MRUV, más 4 del MCUV, no, pues tengo muchas ecuaciones. No, son las mismas. Miren, por ejemplo, esta ecuación se parece en el MRUV a esta. Velocidad en X igual a velocidad inicial en X más aceleración en X por tiempo. Vean, pero aquí hablo de cantidades lineales, velocidades, aceleraciones, y aquí hablo de cantidades angulares. Velocidad angular, aceleración angular, aquí hablo de una aceleración lineal y aquí hablo de una aceleración angular. Entonces, eso lo digo acá. Dice, en el movimiento circular uniformemente variado, que viene siendo el M, C, U, V, las ecuaciones que rigen este movimiento con aceleración angular constante, ahora esta es la clave. Aceleración angular constante son estas ecuaciones, ¿verdad? 2 para la posición angular y 2 para las velocidades. Y otra vez repetir lo que se vio en el MRUV. ¿Quién es el responsable del cambio en la velocidad? Esta aceleración. ¿Quién es el responsable del cambio en esta velocidad? Esta aceleración. Por esa razón, esta aceleración angular, ¿verdad?, se define como el cambio en la velocidad angular entre el intervalo de tiempo. Y se mide en radianes sobre segundo al cuadrado.
la aceleración angular. Aquí comento algo. Aquí se tiene también una velocidad tangencial y se tiene una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta nunca desaparece en un movimiento circular. Siempre que haya movimiento circular, hay aceleración centrípeta y hay velocidad tangencial. Solamente que ahora hay que tener cuidado. En el MCUV, perdón, en el MCUV, ahora esta omega, esta velocidad angular está cambiando uniformemente. ¿A causa de qué? Esta está cambiando uniformemente. ¿A causa de qué? De que esta es una aceleración, ¿verdad?, que está haciendo que cambie esta velocidad y es una aceleración constante. Así como aquí, esta está cambiando uniformemente. ¿Por qué? Porque hay una aceleración constante. Bueno, pues aquí lo mismo. Esta cambia uniformemente. ¿Por qué? Porque hay una aceleración angular constante. Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos en el movimiento MCUV, tenemos dos aceleraciones, fíjense ustedes. Hay que recordar esas dos aceleraciones. Una ya dije que está dirigida. Voy a utilizar otra pizarra por acá para explicar, porque ahí ya no me cabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense ustedes. Entonces, en un movimiento circular, la velocidad tangencial va aumentando. Primero, digamos, es de este tipo, de este tamaño, después es de este tamaño, después es de este tamaño, y sigue aumentando, etcétera, ¿no? Sigue aumentando. ¿Por qué razón? Porque ahora existe, además de una aceleración que está dirigida hacia el centro, una aceleración centrípeta, también existe en la dirección de la velocidad tangencial una aceleración tangencial. Hay dos aceleraciones en un MCUV. Y la aceleración total, pues como lo vimos en vectores, la aceleración total es la centrípeta al cuadrado más la tangencial al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre en el movimiento MCUV. Ahora bien, esta aceleración angular se relaciona con esta aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular y el radio mediante este modelo matemático. ¿Verdad? Y como es una aceleración lineal, se mide en unidades lineales, metros. Metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración tangencial. Entonces, hay que tener presente la presencia de esas dos aceleraciones en el MCUV. Por ejemplo, tenemos un motor eléctrico que gira a 180 radianes por segundo. Por las unidades, fíjense que me dan aquí, radianes sobre segundo, esto debe ser una velocidad angular. Un motor eléctrico gira a 180 radianes por segundo y tiene sobre su eje una polea de 10 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la rapidez lineal? Es decir, yo aquí le puse entre paréntesis. Quiere decir la velocidad o rapidez tangencial sobre la circunferencia de la polea. Utilizo la ecuación de que me relaciona las dos velocidades. 180 radianes por el radio de la polea. Eso me da una velocidad tangencial de 18 metros por segundo. Acá tenemos otro problema. Una rueda de 15 centímetros de diámetro de un motor arranca del reposo y 5 segundos después, más tarde, alcanza una velocidad angular de 120 RPM, 120 revoluciones por minuto. Si la velocidad angular aumenta uniformemente, calcular la aceleración angular y la tangencial
¿Cuántas revoluciones ha dado la rueda en este tiempo? Entonces, este problema abarca varias cosas. Si nosotros entonces nos damos cuenta que la velocidad angular está dada en RPM, pues hay que llevarla a rad por segundo, radianes por segundo. Y entonces la aceleración tangencial, perdón, la aceleración angular, que se definió como el cambio en la velocidad angular dividida en el intervalo de tiempo, eso que está aquí, esto que está aquí. El cambio en la velocidad angular entre el intervalo de tiempo se puede calcular directamente. Tiene una velocidad angular final de 12.6 y arrancó del reposo, 0. En un tiempo de 5 segundos alcanzó esta velocidad angular. Por lo tanto, su aceleración angular fue de 2.52 radianes por segundo al cuadrado. ¿Y qué aceleración tangencial tiene? Es decir, esta aceleración que está haciendo que crezca la magnitud de la velocidad tangencial. Utilizo el modelo de la relación alfa por R. Ya tengo alfa, ya tengo R, y con eso encuentro la aceleración tangencial de 0.4 metros por segundo al cuadrado. Para ver el número de revoluciones, qué posición angular tiene después de 5 segundos. Recuérdense que teta en nuestro MCU representa posición angular. ¿Cuántas vueltas ha dado? Entonces utilizo, por ejemplo, esta ecuación. Oiga, profe, Dígame. ¿cómo convirtió de RPM a radianes sobre segundo? Eso lo hago acá, 120, vamos a ver, 120 RPM es lo mismo que 120 revoluciones por segundo. Esto es lo mismo que factor de conversión, una revolución, que es una vuelta, son 2 pi radianes, ¿verdad? O si se quiere, 120 revoluciones por segundo por 2 pi radianes son 6.28 radianes. Es lo mismo, por segundo. Digo, una revolución. Elimino la unidad revolución con la unidad revolución y me queda radianes sobre segundo. Hay que multiplicar 120 por 6.28. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quedó claro? ¿Sí? Puede ser, qué bueno que ustedes estén atentos. Vamos a ver, son 120 revoluciones por minuto, vamos a ver. Vamos a ver, entonces nosotros tenemos, vamos a ver, aquí. Vamos a irnos despacio. 120 revoluciones por minuto. Aquí puse segundos. Ahí tenemos un error. Aquí son minutos. No son segundos, son 120 vueltas por minuto. Minuto. Falta una conversión ahí, ¿verdad? Aquí falta. Ahora, un minuto son 60 segundos. Ahora sí. Acá lo mismo. Un minuto son 60 segundos. Entonces la operación que hay que hacer aquí es 120 por 6.28 y entre 60, a ver, hagan esa cuenta para ver si el ejemplo está corregido o tiene ese error. Chéquenlo, por favor. Hagan la cuenta 120 por 6.28 entre 60.
12.56. 12.56, que lo redondea a una cifra, 12.6, ¿no? Entonces está bien, nada más que no había explicado enteramente la conversión acá. Aquí, no había explicado. Me quedé hasta los radianes, pero acá había cometido el error de segundos, son minutos. Pero así se hace la conversión. Muy bien. Entonces, si ya tengo esa velocidad angular, entonces la aceleración tangencial. Nos quedamos aquí. ¿Cuántas vueltas ha dado en el tiempo de... ¿Cuánto tiempo dice? En este tiempo, en 5 segundos. Bueno, entonces vamos a ver cuántos radianes ha descrito en 5 segundos. Agarramos, por ejemplo, esta ecuación. Partiendo del reposo, posición angular 0. Desde ahí comienzo a contar el ángulo inicial 0. La velocidad angular inicial es 0. Partió del reposo también, ¿verdad? Más 1/2 de la aceleración angular, que esa sí la conozco, acá está 2.52, multiplicado por el tiempo de 5 segundos. Con eso encuentro que a partir de θ igual a 0, ha girado 31.5 radianes, 31.5 radianes. Pero como la pregunta es, ¿cuántas revoluciones, no cuántos radianes, hay que convertir estos radianes a revoluciones? Lo mismo que en el ejercicio de las revoluciones, θ igual a 31.5 radianes, ¿verdad? Ahora hacemos a revoluciones la conversión, 6.28 radianes, o sea, 2pi, 6.28 radianes equivale a una vuelta, una revolución. Esto debe de ser aproximadamente 5 revoluciones, ¿verdad? Cuando cancelamos los radianes. Y esa es la información que se da acá. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Yo tengo una duda del problema anterior de MCU. Cuando se sustituyó el radio, ¿no serían 5 centímetros? Porque bueno, en el problema dice que son 10 centímetros de diámetro. Vamos a ver, tiene sobre su eje una polea de 10 centímetros de diámetro. Sí, mire, qué bueno que sí se dio cuenta. Sí, tiene razón. Eso es lo importante, que ustedes vayan a la par del profesor. Muchas veces uno está explicando, ¿verdad? Y se le pasan ese tipo de detallitos, ¿verdad? Entonces, tiene usted toda la razón, efectivamente, porque eso que estoy sustituyendo es el diámetro, no es el radio, ¿verdad? Y el modelo matemático dice que hay que multiplicar la velocidad angular por el radio. Si el diámetro es de 10 centímetros, el radio debe ser de 5 centímetros. Hay que hacer aquí esa corrección. Muchas gracias, señorita. Aquí hacemos la corrección. Es de... Muy bien, muchas gracias. Usted está muy atenta, se lo